Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. A ver, organizo bien que se me vea acá esta cámara y por acá. Estoy por acá en Instagram y en Facebook con ustedes desde mi fanpage Ivonne Quiroga, Crianza y Educación. Bienvenidos todos a este espacio de los viernes en el que hablamos de temas de crianza y educación no convencional, no tradicional, desde el corazón, desde la conciencia, desde el respeto, desde el entendimiento, desde la sabiduría. Eh, entonces hoy nos convoca un tema que para mí es importantísimo, profundo eh, y que nos cambia vidas. Eh, Hola Luisa, por acá saludo. Hola Crianza Azul, ¿cómo están? Hola, hola. Eh, entonces es eso, es las alternativas a la crianza convencional. Y a mí me gusta siempre que hablo de un tema, cuando estoy trabajando un tema con mi hijo, digamos en los diferentes contextos, poder definir, ¿sí? Y qué entendemos por eso. Entonces, arranquemos por saber qué es la crianza convencional, ¿cierto? Hola Lilia, hola Miriam, bienvenidos todos. Entonces, la crianza convencional es esa forma de criar que llevamos haciendo durante años, generaciones y generaciones. Es esa crianza que estaba muy enfocada, o que aún, porque aún la vivimos y la vemos, muy enfocada en el comportamiento del niño y poco en el adulto, ¿sí? Muy enfocada en que el niño cambie ese comportamiento que a mí no me gusta, que yo no considero adecuado, que me incomoda. Es esa crianza que muchas veces no se ve el niño como ese ser individual, como ese ser que merece respeto, que merece que le digamos la verdad, ¿cierto? Que merece que lo podamos acompañar en ese crecimiento desde la cercanía, desde la conexión, sino es una crianza que se ha hecho muy desconectada de los niños, ¿cierto? Muy alejada de la naturaleza del niño, de las necesidades de los niños. Yo aquí tengo mis notas de cosas claves que yo dije, yo quiero como anotar esto porque lo quiero compartir. Es una crianza donde se enfoca en los castigos y en los premios, se enfoca en la amenaza, en intimidar a los niños, en amenazarlos con cosas que si no hacen tal cosa como yo espero, entonces te va a pasar esto y esto. Muchas veces en infundir miedo, ¿cierto? Muchas veces en una crianza donde ese que me debe cuidar y proteger a mí es el que me genera angustia, estrés, temor, falta de confianza. Es una crianza donde muchas veces se llega a los golpes, a los gritos, a los pellizcos, a los estrujones. Y eso lo vemos muy seguido todavía. En este tiempo, en este siglo donde cada vez queremos cambiar, mejorar, progresar y vemos en todo lado, en el supermercado, en los vecinos, como esa manera de dirigirse a los niños, de hablarle a los niños, que a veces no nos demuestra como ese conocimiento de que el niño también es persona. ¿Sí? El niño merece respeto, merece que le compartamos, que le nombremos la verdad. Entonces aún oímos que si no te terminas el plato, que si no te comes esto, entonces no vas a salir a jugar, ¿sí? Como una cosa que realmente eso lo que demuestra es la falta de herramientas del adulto para gestionar esa situación,
¿cierto? La falta de madurez emocional, la falta de disponibilidad, la falta de trabajo personal de esa mamá que no tiene otra manera de vincularse con el niño, sino que de una le salta el castigo, la amenaza, la pela, ¿cierto? A mí alguna vez me pasó y fue algo que me marcó. Yo una vez estaba llevando a mi hijo a unas clases de natación y estábamos pues en los cambiadores, en los vestieres, ya listos para salir a la piscina, y en el vestier de al lado había una señora con su hija, pequeñita también, ¿cierto? En ese entonces, muy regañándola, muy amenazándola, bueno, se tiene que meter al agua y póngase el vestido de baño, y la niña pues quizás no estaba aún lista para las clases de natación, quizás necesitaba más tiempo, más entendimiento, más conexión. Y, y esta señora, bueno, después de todos esos regaños, después de decirle que era una niña malcriada, que por qué no, un montón de cosas, le dijo una cosa que yo pensé que eso ya no se usaba, pero le dijo como, bueno, si no se porta bien y si ya no se va a cambiar y eso, va a venir un viejo loco y se la va a llevar. Y si no, entonces vienen unos policías y yo llamo a la policía para que se la lleven. O sea, una cosa donde, por Dios, yo era al otro lado del vestido y yo decía, ¿cómo es posible que una persona y una mamá le diga esas cosas a una niña? No tenía más de 3 años esa niña. ¿Qué pasa en la niña? Miedo, temor. Los niños en realidad creen en lo que le dicen los adultos. Y si la mamá le dice que va a venir un viejo o el loco o lo que sea y se la va a llevar, imagínense el susto, el miedo, la sensación de inseguridad, de abandono de esa niña. Y esas son a esas cosas que se recurren en la crianza convencional. Son a esas cosas que las mamás o los papás, digamos, lo escuchamos seguramente en nuestra infancia, puede que no lo hayan dicho a nosotros o en el entorno era como tan común eso, pero no nos hemos dado cuenta el impacto que eso tiene en la salud mental del ser humano, de los niños, ¿cierto? Hola a todos los que se siguen conectando, bienvenidos. Eh, entonces es eso. Kate, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio que siempre estás ahí nutriéndote, y a todos que esto sea de fruto edificante para ustedes, este compartir. Lili Torres, Mar Maruarte, bueno, entonces es eso, es como entender pues que eso hace mucho daño en la salud mental de los niños, en la seguridad emocional, es algo que genera desconexión entre padres e hijos, es algo que no genera vínculo, que genera temor, angustia, y finalmente eso es lo que no queremos para nuestros hijos. Nosotros queremos una crianza, una relación con nuestros hijos cercana, amorosa, donde ellos puedan recurrir a nosotros y confiar en nosotros y no que nos tengan miedo, temor, que no crean en nosotros, que desconfíen de nosotros, que sientan como que si hacen algo mal están en problemas, les van a pegar, los van a castigar, los van a encerrar. Todavía es que se escucha esto de la ducha fría, de le doy la pela, de cojo la chancleta, y eso nos han hecho creer que es la manera, que a los niños hay que infundirles miedo y temor para que hagan caso, para que sean obedientes, para que se comporten como nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero no es así, no es así. Y esa es la invitación esta tarde, a que nosotros podamos ver y abrir la mirada a otras alternativas para la crianza, a otras alternativas para relacionarnos con nuestros hijos desde la conciencia, desde el respeto, desde entender los vínculos afectivos que necesitan crear nuestros hijos con nosotros. Entonces, una de esas alternativas es pues la crianza con apego seguro, y yo hago mucho énfasis en el tema de apego seguro porque
Apegos hay de muchos tipos, ¿cierto? Apegos hay seguro, inseguro, desorganizado, y hoy pues no es el espacio para que entremos a mirar como los tipos de apego y cómo se categorizan los tipos de apego. Pero sí para entendamos que lo que yo promuevo, en lo que yo acompaño a las familias es en que podamos desarrollar un vínculo afectivo seguro con nuestros niños, ¿cierto? En que podamos establecer un espacio de confianza, de seguridad, de amparo, de tranquilidad, pacífico con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la crianza con apego seguro? O la crianza vista desde la teoría del apego, ¿cierto? Es una crianza que se basa en la teoría que formuló John Bowlby, que es un psicoanalista londinense, donde estudió muchos años los vínculos afectivos y cómo los seres humanos necesitamos proximidad, necesitamos sentirnos confiados y seguros con nuestra figura de apego, es decir, con mamá y papá inicialmente. Eh, es para la supervivencia humana. La teoría del apego o el apego no es una moda, no es algo que ahora se está oyendo mucho, sino tiene todo un sustento científico de, de la salud mental, ¿sí? De qué pasa desde la neurociencia en nuestro cerebro si no somos acompañados de manera disponible, sensible, adecuada, oportuna, amorosa en nuestras relaciones con nuestros padres en los primeros años de vida, ¿cierto? Entonces, en la teoría, en la crianza con apego, algo que es fundamental es esa conformación del vínculo afectivo que necesitamos todos los seres humanos desde que nacemos, pero a lo largo de la vida, con esas figuras de apego, con esa figura maternante, con los padres y más allá con algunas otras figuras de apego, digamos, extendidas de la familia o fuera de ella. Necesitamos tener proximidad, necesitamos tener contacto, cercanía con papá y mamá y necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos vistos, sentirnos amados, sentir que somos valiosos, que somos merecedores de la atención de mamá, de la presencia de mamá, del cuidado de mamá, ¿cierto? Necesitamos entender que nosotros como padres somos esa base segura que necesitan nuestros hijos para la supervivencia, para la vida. ¿Y qué es ser base segura? La base segura es esa figura que está allí disponible, presente, a la cual yo puedo volver y refugiarme en momentos de emociones intensas, de intenso estrés o de alegría, pero esencialmente son momentos donde nos sentimos amenazados, preocupados, que yo puedo llegar a esa figura de apego y esa figura me genera calma, regulación emocional, tranquilidad. Y yo me calmo, yo me regulo emocionalmente y puedo volver a explorar. Entonces la base segura cumple esas dos funciones. Pues esa función de regulador emocional, esa función de refugio, de calma, y cuando yo me regulo nuevamente emocionalmente, activo la exploración y me voy a jugar de nuevo. Entonces es esa persona en la que los niños pueden confiar cuando se sienten inseguros, molestos, enojados, cansados, y que nosotros estamos ahí no para amenazarlos, no para regañarlos, no para criticarlos, no para juzgarlos, sino para entender sus necesidades. ¿Qué le pasa? ¿Qué le causa ese comportamiento, cierto? Ese desborde emocional, o mal llamadas las pataletas, los berrinches, pero que realmente lo que pasa es que el niño está desbordado, o sea, que el niño está abrumado con lo que le pasa y no puede ponerle nombre y tampoco se puede autorregular, calmar, sino que necesita un otro que lo calme, que le regule, que le dé seguridad, que le dé amparo, cobijo, que le dé confianza,
y él pueda volver a retomar la actividad que estaba haciendo, a explorar, a jugar, otra vez a alejarse y no tener que estar ahí aferrado con esa inseguridad de que si va a estar en un momento de angustia, de enojo y no va a tener a alguien que lo apoye, ¿cierto? Que lo regule. Entonces la mirada de criar a nuestros hijos teniendo en cuenta cómo vamos a desarrollar ese vínculo afectivo, ¿sí? Que es ese apego, es una crianza enfocada en lo relacional, en lo vincular, en cómo me vinculo, en cómo establezco esa relación intersubjetiva. De pronto estoy dando algunos términos como muy técnicos, pero es eso, es cómo me relaciono con mi hijo y cuál es la experiencia emocional que mi hijo tiene en la relación conmigo. Si es segura, si es amenazante, si es a veces está, a veces no está, si me causa miedo, temor, terror, o si puedo recurrir a ella y confiar en ella, ¿sí? ¿Cómo es esa relación que establezco con mi hijo? Es un tema que tiene que ver con la disponibilidad y la sensibilidad, ¿cierto? Y es que nosotros podamos estar disponibles para nuestros hijos como nuestros hijos nos necesitan, ¿cierto? Estar presentes para ellos, ¿cierto? Y no que estoy ocupada, no que tuve un hijo y que otros lo críen y entonces yo contrato otras terceros que sean quienes se hagan cargo porque yo me estoy haciendo cargo de mi vida, de mi profesión, sino que es entender las necesidades de esos primeros años de vida o de infancia, niñez, ¿cierto? Donde los niños nos necesitan ahí nos necesitan presentes y disponibles, pero además de que yo esté disponible para él o para ella, es poder tener esa sensibilidad de yo sintonizarme con ellos en sus necesidades, en qué le pasa, ¿sí? Que yo pueda como estar sensible, como tener ese radar, ¿cierto? Que me indica qué está pasando con él, qué necesita, qué siente, por qué pasó eso, por qué se comporta así, de dónde viene ese comportamiento, ¿cierto? ¿Qué más tengo en mis notas para compartirles? Bueno, que esto es un tema, es una forma de acompañar y de relacionarnos con nuestros hijos en la crianza que sin duda alguna es fundamental la empatía, ¿cierto? La empatía es esa competencia, esa habilidad que vamos desarrollando de entender los estados emocionales del otro, o sea, de entender qué le pasa, por qué estado se está atravesando, ¿cierto? Como decimos coloquialmente, ponernos en los zapatos del otro, entender qué le pasa al otro. Si yo fuera niña y me pasó esto y esto, ¿cómo me sentiría? ¿Sí? No desde el adulto que dice, ay, eso son cosas de niños, eso es cansón, eso es porque me está manipulando. No, eso es porque es así, es grosero. No, ¿qué realmente es lo que está pasando de fondo? No mirar solo el comportamiento arriba, ¿cierto? Y decir, yo quiero que cambie ese comportamiento en la crianza convencional, quiero que se calle ya, que se siente ya, que no más, sino es realmente saber qué le causa ese malestar, ¿cierto? Entonces tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con una cosa que se llama mentalizar, ¿sí? Mentalizar al otro es que yo puedo como de mi cerebro meterme en el cerebro del otro y en lo que siente el otro. Es una capacidad reflexiva, de yo poder reflexionar en qué me pasa a mí, qué le pasa a él, cómo se debe estar sintiendo él, para yo poder acompañarlo, guiarlo, acompañarlo a que él encuentre la autorregulación, a que pueda él tener esa necesidad satisfecha que estaba insatisfecha y por eso está molesto, inquieto, no logra, no se halla, como decimos, ¿cierto? Y es qué le pasa, qué está pasando ahí con él, que no logra esa calma, que tiene ese temor. Entonces es un enfoque, un modelo donde finalmente entendemos
los vínculos afectivos entendemos que está por encima de la relación, ¿cierto? O sea, la relación con nuestros hijos está por encima, que haga la tarea, que se siente, que se coma todo, está por encima de eso, ¿cierto? Entonces, en este espacio pues quiero como hablar de tres cosas que las puse en el texto, lo que es la crianza con una mirada desde el apego, ¿cierto? La crianza respetuosa y la crianza consciente. Sé que son temas que requieren mucho mayor tiempo y no lo quiero hacer tan largo tampoco este compartir, para que podamos tener espacios para preguntas ahora más adelantico y, y que nos nutramos todos. Entonces digamos que esto en lo básico, en lo fundamental de la crianza desde el apego. Es un tema que también se transmite de generación en generación, es intergeneracional. La manera como nuestros abuelos se relacionaron con nuestros papás, qué hicieron con eso, cómo trabajaron interiormente, ¿sí? Y la manera como nosotros nos relacionamos, criamos y educamos a nuestros hijos, qué estamos haciendo con nosotros. Entonces, desde la mirada del apego es poder reconocer los estados del otro, acompañarlo en esa regulación, tener esa sensibilidad, esa disponibilidad, ¿cierto? Hola a todos los que se están conectándose, que me están dando sus saludos. Cuatro amores de mamá, profe Isa, María Adelina, y bueno, hay tantos nombres aquí. Lina Hernández, Silvana, hay todos, bueno, bienvenidos. Eh, entonces, bueno, por ese lado de la mirada desde el apego. Ahora miremos otra alternativa. Digamos que esto que yo les estoy compartiendo son formas de relacionarnos con nuestros hijos, no son tips, no son estrategias, no son recetas, ¿cierto? Sino son como esas miradas que podemos tomar de todas ellas para acompañar a nuestros hijos en la crianza. Y otra de esas alternativas a la crianza convencional es la crianza respetuosa, ¿cierto? Es esa crianza que ve al niño como persona, ¿cierto? Y eso suena raro, suena como loco o evidente, pues sí, obvio, es una persona. Pero ver al niño como persona es verlo como ese ser que tiene su individualidad, en sus intereses, en sus ritmos, en su temperamento, en su forma de ser, en todo, ¿cierto? En sus derechos. Es ver ese niño como esa persona que ya es, porque es que estamos acostumbrados desde la crianza convencional a tratar a los niños como si no fueran personas. Es decir, nosotros le hacemos cosas a los niños que no le haríamos a otro adulto. Y es nuestro hijo, ¿cierto? Entonces hay personas que pues no sé, le hablan, le gritan, le pegan, abusan de los niños de maneras, sí, que nunca se lo harían a un adulto, ¿sí? No le hablan y le dicen esas cosas cuando no se comió las cosas de la mesa, cuando regó el Lego, cuando no hizo lo que tenía que hacer, cuando no se alistó rápido porque tenemos que salir, cuando tiene todo ese desorden en el cuarto, cuando ya le he dicho 7 veces que se lave los dientes, bueno, tantas cosas que nos pasan en el día a día, ¿cierto? Y queremos nosotros tratarlos como si no fueran personas y le hablamos de unas maneras groseras, desafiantes, y así no le hablaríamos a nuestro jefe, ¿verdad? Esas cosas que muchas veces se oyen, que se le dicen a los niños, no se las diríamos a nuestro compañero de trabajo. ¿Y por qué a nuestros niños sí? Porque no hemos podido entender que ellos son personas y merecen respeto. Y lo fundamental de la invitación de la mirada desde la crianza respetuosa es eso, que respetemos a los niños en su esencia. Es una mirada desde los buenos tratos, desde promover los buenos tratos. Un trato digno a los niños, no estrujarlos y jalarles las orejas o pegarles o gritarles o castigarles o amenazarles. Tantas cosas que vemos con la comida, con el estudio, con si se vistió, sí, que nos desesperan a nosotros y llegamos a tratarlos de maneras absurdamente violentas.
Entonces la crianza respetuosa lo que nos ayuda a entender son los derechos de los niños, la identidad de los niños, ¿cierto? La integridad de los niños, cosas que no haríamos con ninguna otra persona, no las hagamos con los niños, ¿cierto? Es una mirada que nos invita a entender un poco en qué etapa de crecimiento está, en qué, cuál es el ritmo de aprendizaje de los niños. Un segundo, me tomo aquí un tricito de agua. Conocer sus necesidades, conectar con esas necesidades. Es un asunto de conexión. Y esto en los tres temas que voy a tratar hoy, que estoy tratando hoy, la crianza con la mirada desde el apego, respetuosa, consciente, es transversal la conexión emocional con los niños, ¿cierto? Conectar con qué les pasa. Entender sus necesidades, qué necesita que yo no me he dado cuenta que está necesitando. Y que eso es lo que le causa malestar, desagrado, enojo, rabia, ira, porque hay algo que él viene pidiendo desde hace mucho tiempo y no ha recibido respuesta, no ha recibido satisfacción a esas necesidades, ¿cierto? Entonces, es una mirada desde que podamos ser respetuosos con cómo acompañamos a los niños en sus necesidades de vínculo, en sus necesidades físicas, en sus necesidades de seguridad, en sus necesidades intelectuales, en sus necesidades de juego, y entender que ellos tienen sus ritmos, ¿sí? Y nosotros a veces como adultos tenemos una expectativa así de alta, donde yo muchas veces en consulta le pregunto a las mamás, bueno, ¿y cuántos años tiene tu niño? 4. Y yo digo, ¿cómo estamos pretendiendo que un niño de 4 años ya recoja y tienda la cama y haga un montón de cosas y ordene? Y no, ellos tienen su ritmo, nosotros tenemos que guiarlos respetuosamente, con entendimiento de ellos para qué están listos y preparados, su cerebro cómo se va desarrollando para poderles pedir lo que ellos pueden dar y no otras cosas como un mini adulto, porque pensamos que un niño es un mini adulto y entonces le pedimos como si estuviésemos hablando con otro adulto que ya tiene una capacidad de análisis, de razonar un montón de cosas, de responder con acierto a unas tareas que se le han puesto, y un niño está en aprendizaje, ¿cierto? Entonces es una mirada también desde que ellos se sientan respetados, se sientan tenidos en cuenta, se sientan bien tratados, ¿cierto? Se sientan tranquilos, confiados, ¿sí? Que podamos respetar su individualidad, su forma de ser. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hablamos de crianza respetuosa, las personas como están pegadas tanto a esa crianza convencional, de los castigos, de los premios, es que si no lo regaño entonces no hace, y que si que tengo que ejercer la autoridad, sí, la autoridad en la crianza y en casa somos los padres, pero una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, pasar por encima de ellos, abusar del poder, y vemos abuso de poder en los adultos contra los niños. Entonces, en la crianza convencional estamos haciendo cosas contra los niños, para que el niño haga lo que yo necesito, lo que yo quiero, como yo quiero, y no cosas con los niños ni para los niños, ¿cierto? Entonces, a veces cuando uno habla de estas miradas de la crianza no convencional, las personas suelen pensar que es una crianza sin límites y que esos niños no les dicen nada, los dejan hacer lo que quieran. Los papás pues como respetan todo, entonces los dejan que si quiso acostarse temprano o tarde, y no se trata de eso, ¿sí? Hay un malentendido, una confusión, pero no se trata de eso.
no acompañarlos en los límites, informarles qué pasa, no es dejarlos en la negligencia que hagan lo que quieran, que se paren de cabeza, porque como lo estoy respetando, no. De eso no se tratan las alternativas a la crianza convencional. Se tratan de acompañarlos con dignidad, con respeto. Entonces, desde esa mirada de la crianza respetuosa, el énfasis está en eso, en conocer también los derechos de los niños. A veces no conocemos, los niños también tienen derecho a la verdad, tienen derecho a ser tratados amorosamente, dignamente, ¿sí? Y no esos casos de maltrato y de abuso que hoy en día vemos, y no solamente en los noticieros, que es cuando nos escandalizamos, uy, terrible. No, en la casa del vecino y en el supermercado lo vemos a diario. Entonces, esa es otra mirada. Y el otro tema, la otra opción, digamos, la otra alternativa a la crianza convencional es lo que tiene que ver con la crianza consciente. Y la palabra lo dice, la crianza consciente es un despertar de la conciencia, ¿cierto? Es un, eh, es un, es un despertar de la conciencia en el sentido que estamos como despertando a esas cosas a esas cosas que no nos dábamos cuenta antes, ¿cierto? A esas cosas que venimos haciendo muy en automático, muy porque nos dijeron, porque no lo lleven tanto en brazos porque se va a malcriar, porque no eh, se duerma con él, porque entonces a los 15 años nadie lo va a sacar de la cama, porque déjelo llorar y después va a aprender a dormir. Eso es no reconocer el ser esencial del niño, ¿cierto? Es estar como en una inconsciencia de no ser conscientes de esas necesidades de los niños, de que los niños también son personas y necesitan contacto, proximidad, seguridad, amparo, cuidado. Entonces, es un despertar de la conciencia y la crianza consciente, como yo le digo mucho a los papás, a las mamás, es una crianza, es un abordaje que se trata mucho más de los padres, de nosotras como mamás, que de los niños. Porque a veces pensamos que la crianza es los niños, el comportamiento y qué está pasando y cómo se comporta y si está aprendiendo y cómo está desarrollándose. Y el niño es el del problema, entonces tengo que llevarla a la psicóloga, entonces me vienen a consulta y me dicen, es que ya lo llevaba a la terapeuta y está en terapia en fonoaudiología y además está en terapia de no sé qué y tiene déficit de atención y además es que es terrible. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cierto? Es que podamos nosotros ver qué está pasando en mí cuando al niño le pasan ciertas cosas, cuando el niño se comporta de cierta manera, ¿cierto? Es, es poder tener esa capacidad de reflexión y de indagación, ¿cierto? Y es una mirada que nos invita mucho a revisar nuestra historia, nuestra propia historia. ¿Qué nos pasó a nosotros de niños en nuestra infancia? ¿Y qué hicimos con eso? ¿Qué hemos hecho con eso hasta hoy? Y hoy que soy mamá, ¿qué he hecho con eso? Sigo repitiendo lo mismo que me decía mi mamá, pero no soy consciente de eso. A veces dice, uy, yo estoy hablando, esto mismo lo decía mi mamá y yo estoy igualita. Y no solamente las frases o algunos comportamientos, sino cómo fue esa relación vincular, cómo fue esa conexión. ¿Hubo conexión? ¿Hubo intimidad, cercanía o no hubo? ¿Sí? Y yo, ¿cómo estoy transformando eso en mí para podérselo dar a mi hijo? ¿Sí? Porque o sea, sabemos que dar lo que no tuvimos es difícil y cuesta mucho, pero nos ayuda a sanar, ¿cierto? Y la crianza consciente es esa invitación a sanar nuestras heridas de infancia, de juventud, a sanar esos vacíos, esas carencias, esos dolores, esos miedos, esas inseguridades que traemos y que si no las resolvemos, si no las gestionamos, si no nos hacemos cargo de ellas, vamos a seguir repitiendo esas mismas cosas a nuestros hijos, ¿cierto? Es una crianza donde también nos invita a reconocer nuestros estados emocionales, nuestros estados mentales,
cómo me siento yo, qué emociones se desbordan en mí, se activan en mí cuando pasa esto y esto con mi hijo, ¿cierto? Cuando se comporta así, a mí me salta el grito, me salta la angustia, me pongo muy nerviosa, me frustro, soy súper ordenada, entonces que quiero que todo esté en orden, quiero que saliste rápido, ¿sí? Esas son cosas mías que yo tengo que resolver, no son cosas por las cuales yo tengo que irme en contra de mi hijo, regañarlo, amenazarlo, sino que son cosas que yo tengo que trabajar en mí para luego acompañarlo a él o a ella, ¿cierto? En eso que necesita. Es una crianza donde nos invita y es tan importante la presencia, ¿sí? Donde realmente para hacer ese camino con nuestros hijos necesitamos estar presentes, ¿cierto? Necesitamos estar ahí para ellos, cuando nos necesitan. Y la presencia es muy diferente a estar ahí y compartir la misma casa y podemos decir, no, es que yo estoy todo el día con los niños, yo estoy todo el día con ellos, podemos estar todo el día con ellos, pero estamos presentes. O sea, soltamos todo lo que estamos haciendo para jugar un ratico con ellos que ya nos llevan diciendo y diciendo, mami, juguemos, mami, juguemos. No, ahorita estoy ocupada, tengo que responder estos correos, tengo que hacer esto del trabajo, tengo que hacer el almuerzo, tengo que sacar esta ropa, lo que sea, pero siempre hay otras cosas primero que lo que nos están pidiendo nuestros hijos. Muchas veces nos pasa eso. Entonces, la invitación acá es a realmente estar presentes porque nosotros como seres humanos biológicamente necesitamos esa presencia de mamá, que mamá esté ahí para nosotros, que juguemos, que hablemos, que nos acompañe, que nos mire, esa mirada, que mami voy a hacer este brinco, voy a hacer esta vuelta canela, mirar la muñeca, mirar la manualidad que hice, armé esto de Lego, que estemos ahí para ellos, para celebrar esas cosas que ellos hacen, ¿cierto? Otra cosa importante de la crianza consciente es que podamos no validar lo que les pasa, que podamos validar sus emociones. Puede que nos incomode, puede que no sepamos gestionarla, pero validemos. Estás sintiendo, estás enojado, entiendo que estés enojado, es legítimo que estés enojado porque pasó esto y esto y esto, estás frustrado porque se te desarmó la torre, porque no te quieres bañar ahorita y ya es necesario que te metas a la ducha y te bañes o te laves los dientes o tienes que pasar ya a la mesa a comer, o sea, como entender que ellos pueden y necesitan sentir esas emociones y no reprimirlas, no decir está mal, cállate, esto no llores, no digas, porque ellos necesitan transitar la emoción, expresarla y ser acompañados a regular esa emoción, ¿cierto? Eso es súper importante que nosotros podamos tener esa claridad de validar sus emociones y también nosotras poder entender qué nos pasa a nosotras, ¿cierto? Cuando al niño le pasa esto, me desespero, me angustio, me pone nerviosa el desorden o necesito hacer las cosas más rápido, pero eso es algo que me pasa a mí, entonces tengo que validar mi emoción y ahí viene otra cosa de la crianza consciente que es nombrar la verdad, nombrar eso que nos pasa, eso que les pasa para organizar un poco la psique, para organizar un poco la experiencia que vive el niño en esa relación vincular con mamá, ¿cierto? En esa relación intersubjetiva donde ella tiene unos estados emocionales, el niño otros, pero necesitamos nombrar eso que está pasando en él y eso que me pasa a mí y es digno. A veces nos han hecho creer que nosotras no nos puede pasar nada, que somos de palo, que siempre estamos perfectas, que no nos podemos desbordar, no. Podemos decirle a ellos, mira, estoy desbordada, no sé qué hacer, estoy frustrada, estoy enojada, en este momento necesito calmarme porque siento que voy a explotar o ahorita tengo que hacer esto ya y no puedo estar contigo, pero espérame que termino y vengo y hacemos esto juntos, pero nombrarlo, no decir cállate, ay, pero tú siempre molestándome, yo tengo que trabajar. No, él no está molestando y sí es verdad que tú tienes que trabajar, pero entonces miremos cuál es su necesidad, expliquémosle que tenemos que hacer eso ahorita, pero que luego nos vamos a sentar con él a hacer esas cosas, ¿verdad? Y otro tema ya para cerrar es la intimidad emocional, o sea, que podamos desarrollar relaciones de tal confianza, de seguridad, de cercanía, de conexión emocional, que nos permitan tener esa intimidad emocional con nuestros hijos,
que seamos esa base segura, esa persona de confianza donde ellos nos puedan contar tantas cosas, donde nos puedan decir sin pena, sin temor, me pasó esto, me dijeron esto, me siento así, y que ellos no tengan el temor a ser regañados, a ser juzgados, a que me van a pegar, a que tengan que mentir para protegerse, sino que sean transparentes con lo que les pasa, ¿cierto? Bueno, es eso lo que les quería compartir hoy, es eso lo que quería transmitirles, es eso que yo he estudiado, me he formado, lo practico y lo vivo todos los días en mi ejercicio de la maternidad, en mi ejercicio como profesional, como asesora de familias, acompañando familias en situaciones tan complejas de crianza, en entornos o situaciones a veces difíciles que no sabemos cómo manejar. Y es algo que también yo lo comparto y lo refuerzo porque es algo que tengo que seguir trabajando en mí, ¿sí? Seguir trabajando en construir esa relación y ese apego seguro con mi hijo, en estar parada en el respeto con él, en el respeto al ser que es y en esa conciencia que es ese trabajo personal de revisar mi historia, de saber qué me pasó, qué me pasa, qué me revuelve y cómo trabajar y sanar, reconciliarme con eso que me pasó, sanarlo para poder estar mejor para mi hijo, para nuestros hijos. Entonces en este ratico abro el espacio para preguntas, quienes están ahí, si tienen preguntas que quieran compartir. Por aquí estoy viendo algunas que voy a leer mientras tanto. Qué bello e interesante tema, muchas gracias María Adelina. Ay, pues es un tema bonito, súper necesario, profundo y que siento que esa misión mía y ese llamado es acompañar a las mamás a cambiar un poco el chip, esa mentalidad, esos miedos que tenemos y sentirnos confiadas, que hay otras formas de acompañar a nuestros hijos. ¿Qué otra me dicen por acá? Ahí se me pone esto en la pantalla, a ver un segundo, las voy subiendo. Bueno, me dice Lilia, ¿cómo los padres nos presentamos como figura de autoridad con total amor y respeto? Sí, la autoridad siempre la tenemos los padres, ¿sí? Pero la autoridad es esa figura de confianza, de guía en la que nuestros niños pueden confiar con amor y respeto, como tú lo preguntas ahí, sin pasar por encima de ellos, sin abusar del poder, sin ser violentos, sin ser intimidantes, ¿sí? Porque a veces, y a la antigua, o como pasaba con nuestros abuelos seguramente, con nuestros papás, y que hoy en día lo vemos también, es que yo tengo aquí la autoridad y porque lo digo yo es así y punto. Y tiran la puerta o se acabó esta discusión, me paro de la mesa y todos se quedaban ahí como, uy, sí, porque lo dijo mi mamá o mi papá. Entonces como que la autoridad estaba pensada como lo digo yo y punto, y yo tengo el poder y se hace de esta manera y nadie puede hablar, sino que es una autoridad muy desde el amor, la conexión, el respeto, la sabiduría, entendiendo cuál es nuestra función y nuestra misión como padres, que es poder conectar con esa, Dios mío, dame esa sabiduría, ese entendimiento, esa guía para yo acompañar a mis hijos amorosamente de una forma idónea, ¿sí? Sabia, con unos preceptos muy claros de cómo acompañar a nuestros hijos desde el respeto, desde el amor, sin abusar de ellos, sino sintiéndonos tranquilos y seguros de que yo estoy haciendo un proceso personal en mí para modificar tantas cosas que creo que traigo en mi registro emocional, mi memoria emocional, que he oído de afuera, que la sociedad me presiona para que haga, pero es poder sentarnos en la autoridad que tenemos, que se nos ha sido dada a los padres, y poder conectar con ese ser que tenemos ahí al frente y acompañarlo de una manera mucho más consciente, amorosa, también cómo reconocer efectivamente sus necesidades sin descuidar nuestro ser, ya que ellos necesitan tanto acompañamiento, sí. Eso es algo
que tenemos que ser conscientes de que las necesidades de los niños necesitan ser atendidas oportuna, rápidamente, ¿cierto? A veces sentimos como mamás que estamos agobiadas, agotadas porque pasamos por encima de nuestras necesidades, porque están primero los niños y no hemos almorzado y tengo hambre, esa es una necesidad mía, pero tengo que atender a los 3 niños. Y también tenemos que tener en cuenta en qué etapa de desarrollo, en qué edad están. Es muy diferente que yo tengo un bebecito de 6 meses, de 10 meses, ¿sí? De casi un añito, o una de 3 años o un niño de 12 años. Es muy diferente porque sus necesidades van cambiando en la medida que ellos van adquiriendo la madurez, y con un bebé pequeñito yo tengo que estar ahí y es agotador y sudo y no duermo y no puedo comer. A muchas nos ha pasado, no nos podemos bañar porque a veces decimos, es que no me he bañado porque estoy aquí, aquí, allá y no he podido. Nos pasa, ¿sí? Pero tengamos presente que ese tiempo va a pasar rápido, pero ellos nos necesitan ahí. Es también poder tener apoyo, no hacerlo todos solas porque nos desbordamos. Necesitamos apoyo con la casa, necesitamos apoyo de pronto si tenemos algún otro niño y nuestra mamá, nuestra suegra, alguien nos puede ayudar amorosamente a quedarse un ratico, a jugarle un ratico mientras yo estoy con el bebé. Entonces es como poder equilibrar nuestras emociones, nuestras necesidades, pero hay algo fundamental y es que nosotras tenemos que buscar esos espacios para estar bien nosotras, porque si nosotras no estamos bien con nosotras mismas, no podemos estar bien para ellos y estamos desbordadas, irritables, estresadas y ¡pum! Se nos sale el grito, estoy angustiada, ahorita no tengo paciencia, dejémoslo para después. Y esa no es la manera como nuestros niños nos necesitan. Entonces también tenemos que dedicarnos a nosotras a satisfacer esas necesidades con apoyo, ¿cierto? Es la mejor forma de trabajar en sí misma, exacto. ¿Cómo haces para manejar tus necesidades versus las necesidades de los hijos? Bueno, lo hablaba ahorita y un poco es como reconocer en qué etapa y en qué edad están. Si son bebecitos, si están en infancia, tenemos la etapa de infancia, de niñez, de juventud y de adultez, ¿cierto? Si están en infancia, ellos necesitan que sus necesidades, no solamente físicas, fisiológicas, sean atendidas, sino sus necesidades de seguridad emocional, conexión emocional, juego, aire libre, intelectuales, de preguntas, de motricidad, de movimiento, sean satisfechas y no que sean reprimidas. Entonces tenemos que nosotras saber que nosotras estamos en la etapa de dar y nuestros hijos están en la etapa de recibir. Entonces, a veces tenemos que sacrificar ciertas cosas porque el niño nos necesita ahí, el bebé sobre todo nos necesita ahí. No descuidando nuestras necesidades, pero sí a veces necesitamos dejarlo para, es que yo me quiero leer este libro, o yo quiero ir a que me hagan un masaje, o yo quiero irme con mis amigas a tomar un café, o quiero ir al gimnasio. Busquemos esos espacios, pero hay momentos donde nos toca encontrarnos con las amigas virtual o salir con las amigas a tal cosa o ir a mercar tan largo, entonces pidámoslo a domicilio, buscar las maneras de que podamos estar para ellos y que nosotras también con el apoyo de nuestro esposo, de nuestra mamá, de nuestra suegra, de alguien cercano, nos ayude también para que nosotras no descuidemos esas necesidades y podamos tener no un balance, porque cuando tenemos bebés, digamos que ahí ellos necesitan es que estemos ahí, pero sí que no las descuidemos, ¿cierto? Y cómo cambiamos la mentalidad de tíos o abuelos sin que se sientan atacados. Eso es una cosa que yo la he visto y la he trabajado y más que decir y dar cantaleta, como decimos acá en Colombia, eh, y te mando este correo y mírate este video, lo podemos hacer, pero como más persuadimos ese cambio es con el ejemplo y siendo nosotras el modelo. Si ellas nos ven siendo modelo de cómo los tratamos respetuosamente, cómo desarrollamos un vínculo afectivo seguro con ellos, cómo somos cada vez más conscientes de las cosas y ellos nos ven, que si ya está lleno el niño, no le voy a decir,
tienes que terminarte el plato, es que tienes que comerte todo, no, simplemente respeto que él ya se siente lleno y si es el caso, lo dejo para más tarde. Entonces le voy a dejar lo que dejo para más tarde o le ofrezco una fruta más tarde, pero no lo obligo a comer, ¿cierto? Siendo nosotras ejemplo y mostrándole a ellos esos comportamientos. Dice, hablando de bañarse, mis hijas de 7 y 5 años llevan todo el día jugando delicioso, no se han bañado, siento que pierdo autoridad, pero amo verlas jugar. Qué pena la pregunta. No, claro. Eh, es decir, hoy es viernes, ¿cierto? O así si fuera miércoles o lo que sea. A veces, ¿qué es más importante? Que se bañen porque tú necesitas que se bañen, porque se tienen que bañar todos los días, porque en nuestra cultura colombiana nos bañamos todos los días y a veces varias veces al día, o que ellas jueguen felices, salgan, corran, que tú estés ahí disponible para ellas y que en la noche después hagan un plan de bañarse juntas o hagan un plan de una ducha rica con música, entramos los jugueticos de plástico que se pueden mojar, ¿sí? Pero que prioricemos lo esencial. Si no se han bañado ahorita, bueno, mañana se bañan. Los niños no es que sudan y huelen horrible y todo. Si está de barro hasta acá, pues sí le decimos, mi amor, hay que bañarte. Te acompaño a bañarte, yo me quedo ahí en la ducha al ladito tuyo, vamos conversando, ¿cierto? Pero es primero lo primero. Que jueguen, que disfruten, después se bañarán. En otros países de Europa hay personas que no se bañan todos los días, sino cada 3, 5, 8 días, y a uno le parece eso rarísimo. Entonces también, tranquilas, tranquilas que primero es lo primero. ¿Hasta qué punto educar con amor significa hacer lo que ellas quieren? Pues no bañarse no le hace daño a nadie, pero a los ojos de muchos quiere decir falta de orden y rutinas. Bueno, que los otros con sus creencias juzguen, esas son cosas que nosotros debemos tener claro cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Porque educar desde el amor, desde el respeto, desde la conciencia, desde desarrollar un apego seguro con ellos, no significa el desamparo, la negligencia, dejarlos, esos niños como cabras sueltas, sin Dios ni ley, sin límites, no. Es acompañarlos, es informarles de los límites claramente. Nos vamos a bañar ahora en la noche. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Si no lo hacemos esto y esto, tienes barro, se te regó el jugo, en fin. Entonces es poderles explicar desde la conexión. ¿Sí? Hay una frase que es, a mayor conexión, mayor cooperación. Es una frase de Ivonne Laborda, con la quien yo me he informado, que es una persona que promueve mucho los temas de crianza consciente y de educación en el hogar, unschooling. Y es eso, a mayor conexión, mayor cooperación. Si tú conectas con sus necesidades, que quieren jugar, que más tarde lo organizas, pero es conectar con ellas y si ellas sienten que estás conectando con su necesidad, que estás ahí, fácilmente lo van a poder hacer. No tiene que ser una lucha y una batalla campal. Bueno, si hay algunas otras preguntas, tenemos que dejar hasta acá. Hoy se nos alargó más de lo pensado, pero este tema pues lo amerita y sé que sigue habiendo inquietudes. Vamos a tener más espacios de este compartir. Y María Adelina, sí, Ivonne Laborda es una mujer maravillosa. Yo la conozco a ella hace muchos años, me formé con ella en crianza consciente y educación emocional, una formación muy bonita para mi parte personal y profesional con las familias que acompaño en consulta, en asesoría y es maravillosa y bueno, nos inspira mucho en todo este camino. Entonces, si hay algunas otras preguntas, me las pueden mandar por interno o dejarlas aquí en el post en Instagram y en Facebook, va a quedar el video. Y bueno, decirles que igual saben que me encuentran en mi página web ivonquiroga.com y en redes sociales en Facebook, en Instagram estoy y en YouTube estoy como Ivonne Quiroga Crianza y Educación. Entonces nos vemos el otro viernes con un tema también de crianza y educación, de lo que tiene que ver con homeschooling. Siempre estoy haciendo un viernes crianza, otro viernes educación o depende cómo me vayan como pidiendo las familias y lo que vaya surgiendo. Entonces un abrazo y un beso para todos
y nos vemos el próximo viernes. Chao.